del consultorio jurídico. Soy Víctor González Solano y a partir de este momento los estaremos acompañando durante la próxima media hora. Nuestro tema de hoy es derecho laboral y de la seguridad social, en especial lo relacionado con la estabilidad laboral reforzada en el fuero de salud, teniendo como invitado al doctor Alfonso López Lara, abogado litigante en Derecho Laboral, especialista en Derechos Humanos e Internacional Humanitario, vinculado a la Organización Mundial de los Alumnos Sobresalientes de Derechos Humanos. Como moderadora, la doctora Rosa Gutiérrez Vargas, directora del Consultorio Jurídico. Bienvenidos al programa radial Hablemos Derecho. Doctora, buen día. Buen día, Víctor, y buen día a todos los oyentes del programa radial Hablemos Derecho. Continuamos, Víctor, con nuestro evento Siglo XXI, sí, el cual ha sido un éxito. Todo un éxito. Definitivamente el escuchar a tantas personas con temas tan importantes y de actualidad jurídica como es la posverdad, el populismo. Aprende mucho uno y los estudiantes han dado un excelente balance en todo nuestro evento magno como es Siglo XXI. Así es. Bienvenido, doctor Alfonso, a su mesa de trabajo de Hablemos Derecho. Muchas gracias, doctora, por esta cordial invitación que me hace esta universidad y estamos atentos a colaborarle en las inquietudes que tenga la comunidad sobre el tema. Nos consulta un oyente de nuestro programa radial mediante uno de los medios virtuales que si a ella la cobija por tener tratamientos médicos y con cirugías pendientes la llamada estabilidad laboral reforzada por condiciones de debilidad manifiesta. Doctor Alfonso. Sí, claro, doctora. La persona que formula la pregunta tendría el amparo constitucional de la estabilidad laboral reforzada, tiene una protección del fuero de salud y no puede ser despedida sin unos procedimientos previos. A raíz de la reforma constitucional de 1991, eso lo hemos tratado varias veces, el artículo 53 de la Carta Política consagró las garantías mínimas de derecho laboral, dentro de las cuales se encuentra la estabilidad laboral reforzada, y hoy la ley 362 del 97, artículo 26, tiene unas prerrogativas que cobijan o amparan al trabajador en estado de discapacidad. El hecho de que ella tenga una cirugía o unos tratamientos pendientes la protegen de esta garantía constitucional. La estabilidad laboral reforzada, doctor Alfonso, se predica de todo contrato, pero ¿cuál es el objetivo precisamente de esta connotación, no de tipo legal, sino de tipo constitucional? ¿Cuál es el objetivo de la estabilidad laboral reforzada? Claro, esto va unido con el artículo 48 de la Carta Política del derecho fundamental a la seguridad social y en concordancia con el 53, que entre otras cosas, doctora, el Estado colombiano está en mora porque desde el año 91 eso tenía que haberse reglamentado hasta la fecha. Sí, bastantes años. Esto no se ha reglamentado. Afortunadamente, la Corte ha venido supliendo este tema y ha proferido una cantidad de sentencias muy importantes. ¿Qué ocurre? Desde el año 2000, con la sentencia C-531 de la Corte Constitucional, donde se analizó la exequibilidad de la norma que protegía el artículo famoso 26. Ningún trabajador puede ser despedido en estado de discapacidad. Esto ha venido avanzando, la jurisprudencia lo ha venido decantando. Hoy la sentencia unificatoria SU-049 del 2017, y hay muchas anteriores, pero la última es la más reciente, extendió esta garantía constitucional a los contratos de prestación de servicio, que como es sabido, esto está en el orden de la discusión con el proyecto que se acaba de radicar ante el Congreso por la doctora Claudia López, donde se le van a dar las prerrogativas al contrato de prestación de servicio como si fuera un contrato laboral,
Bueno, la Corte ya lo dijo. Ojo, doctora, ¿por qué? Porque hay una especial protección en este evento cuando esto ocurre. Los empleadores, al momento de un contrato de prestación de servicios, como no hay relación laboral definitiva, entonces ellos dicen que no, pero ya la Corte dijo que tiene que respetar. También en los contratos a término fijo. ¿Por qué? Porque se comete el error muy continuamente de que el contrato termina, doctora, por vencimiento del plazo pactado, que es una de las formas legales de la terminación del contrato, artículo 61, literal C, expiración del plazo pactado. Y le dan por terminado el contrato, pero resulta que el trabajador está en un estado de discapacidad. No puede ser despedido. Para que el trabajador se le dé por terminado su contrato de trabajo con justa causa, debe pedirse el es nulo el despido y trae las consecuencias de que el trabajador lo reintegren, le paguen la indemnización de los 6 meses y pare de contar. Por eso hay que tener especial cuidado sobre este tema. Este es un tema muy... Ha habido una cantidad... Y hay una sentencia, doctora, que es reciente, fantástica. La SU 049 del 2017. Esa es directa de los contratos de prestación de servicios. Hay unos pronunciamientos anteriores, pero esta ratifica. La última, que es la buena, que me parece fantástica, usted que ejerce una función académica y que va dirigida a los operadores judiciales. Hay una problemática, doctora. En Colombia todavía no está reglamentada la jurisdicción constitucional. Hay una problemática que es que usted presenta una tutela pidiendo el amparo constitucional del fuero de salud y le toca a un operador penal que no tiene el manejo de eso. ¿Qué ocurre? En la tutela llega el operador penal y le dice sí, cómo no y tal, el estado de discapacidad, pero váyase a la justicia ordinaria. La T317 del 2017, con ponencia del doctor Lizarazo, consagra 4 eventos muy puntuales sobre este tema. ¿Podemos repetir la tutela? T317 del 12 de mayo del 2017, ponencia del doctor Lizarazo. Fantástica, a mí me parece fantástica. Tiene 4 eventos, doctora. La primera, que el trabajador padezca una discapacidad. Segundo, que sea despedido sin la autorización del inspector del trabajo. Tercero, que el empleador tenga conocimiento de que tiene una pérdida de la capacidad laboral. Y cuarto, hay una presunción legal, usted la conoce bastante, que puede admitir por el contrario, que se predica que el contrato fue terminado entonces por esa patología o por ese estado de discapacidad que tiene. Dirigido precisamente a los operadores judiciales de obligatorio cumplimiento. Ya usted sabe que nuestra Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la no observancia del precedente obligatorio vinculante genera prevaricato de los jueces. Hay un juez laboral ya cuestionado sobre el tema. Una ponencia de hace unos años de la Sala Penal de la Corte consagra eso. Entonces ya esto se va a convertir en obligatorio. ¿Por qué? Porque usted presenta el reclamo constitucional que le protejan los derechos a su cliente y el juez le dice, no, está bien, tal, pero váyase al proceso ordinario. La Corte analiza el tema, pero dice que no porque un proceso ordinario demora mucho tiempo y que podría ser la acción de tutela la que tendría que reparar ese problema. Y es fantástica esa sentencia, me parece bien, dirigida a los operadores para acabar el problema que nos manden a la justicia ordinaria en esos casos específicos. Porque obviamente ya está entendido, y eso lo sabemos, que la tutela no va a desplazar los medios ordinarios, ni mucho menos. Pero en unos estados como una persona en un estado de discapacidad no puede aguantar, tiene que seguir, como la pregunta que hacía la persona, tiene que seguir unos tratamientos y si la retiran del servicio queda sin seguridad social por 2 meses. 2 meses nada más la cobija y después de ahí queda en el aire. Entonces, el problema de Colombia en cuanto a la edad, para luego, como nos está escribiendo una de las oyentes que tiene 54 años de edad y que fue retirada precisamente por tener un problema en la mano, al parecer algo relacionado con un tendón, quien manifiesta que quedó desamparada, fue despedida sin justa causa, con una indemnización la cual no le ha servido para cubrir con todos los gastos médicos que tiene y ya en materia de seguridad social no está amparada.
su pregunta es si puede solicitar ante un juez laboral el reintegro ante lo manifestado por la línea de la Corte Constitucional. Claro, tiene que pedir la protección de la estabilidad laboral reforzada y como consecuencia de ello la nulidad del despido. Eso es técnicamente lo que debe pedirse. La corte, interesante. Que se retiró en el año 2016, diciembre del 2016. No, está en término. Hay una jurisprudencia de la sala de la Corte Constitucional. Sí, la inmediatez, no, pero bueno, la inmediatez, pero la fija en un año. No la fija en 6 meses como normalmente lo viene estableciendo ese máximo tribunal, sino un año. Un año, si la despidieron en diciembre, está en término y puede hacerlo, aunque la ordinaria son 3 años, pero la ordinaria tiene pero ella puede solicitar el reintegro. No, que solicite la protección, la protección, no el reintegro, y la nulidad del despido, y como consecuencia de ello el reintegro. Pues si pide el reintegro directamente, nos toca a un operador que no tiene el manejo de la parte laboral y se lo va a negar. Pues, no, el reintegro no. Hay que pedir la nulidad del despido por haberse violado el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Eso es técnicamente lo que debe hacerse. Esa parte que usted mencionaba, doctor Alfonso, relacionada con esa jurisdicción constitucional, que Colombia la pide a gritos, porque los jueces en su totalidad, pues en este caso tocamos los jueces laborales, sabemos que muy a pesar de ese espíritu del legislador del año 2007 con la 1149, quiso de pronto darle una mayor celeridad a los procesos laborales, pero podríamos decir que eso se da posiblemente en primera instancia, pero de ahí en adelante sigue aún la congestión, aunque los juzgados laborales están congestionados. Si nos vamos para las pequeñas causas, seguimos con la misma congestión. Entonces, ¿cuál es su opinión en cuanto a la creación de esa jurisdicción constitucional, sobre todo en temas tan importantes como como es la estabilidad laboral reforzada que se predica de todo contrato laboral? Bueno, ya no de todo contrato laboral, sino de todo contrato. De todo contrato, sí, ya, no, ahí ya lo dijimos y la sentencia esta que acabamos de citar es fantástica porque le impone a los operadores judiciales constitucionales. ¿Por qué? Porque también hay unos conceptos de algunos jueces que no aplican la jurisprudencia constitucional de manera equivocada cuando dice que esto es una relación interparte, que la tutela, pero la jurisprudencia constitucional es de obligatorio cumplimiento. Y aquí no se está cumpliendo. ¿Qué ocurre? Ojalá se regule por parte del legislador que sean jueces especializados en la materia. Hay más o menos hay unos decretos, pero eso no se cumple del todo porque hay unos jueces penales fallando situaciones laborales y eso es fatal. Eso es fatal. ¿Por qué? Porque se viola un principio, doctora, de derecho, entre otras cosas, de derecho humano. Se viola el derecho del juez natural. A usted lo juzga el juez que le corresponde, pero un problema de carácter laboral, de carácter de seguridad social, tiene que fallarlo un operador especializado en materia laboral, no un juez penal. Claro, de allí que la necesidad de que se creara el propio Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social en su entonces, que era regido por el Código de Procedimiento Civil en su momento. Como usted dice, doctor, el juez natural es el juez indicado. Totalmente. Un juez penal, para conocer de este tipo de situaciones, de verdad que pierde algo de idoneidad o tecnicismo, podríamos afirmarlo así. Y se afecta a los colombianos que están expuestos a una acción de tutela, y ha habido muchos casos sobre la estabilidad laboral reforzada tremendos, donde el juez de primera instancia falla a favor, llega el segundo y revoca y dice que no, o que comparezcan ante el ordinario a dirimir ese tema. Pero no, me parece importante esta sentencia, se la reitero, doctora, la T317 del 12 de mayo del 2017, con ponencia del doctor Lizarazo. Ya hay unos parámetros, ya hay 4 eventos y dirigida especialmente a los operadores judiciales, para que no haya. Casos de nuestros oyentes nos manifiesta una persona que estaba vinculada a una empresa multinacional de la ciudad, ganaba un salario comparado con lo que actualmente gana cualquier trabajador, es muy bueno, de 10 millones de pesos. Integral casi. No manifiesta, pero dice que de 10 millones de pesos, casi de 10 millones de pesos. Sin embargo, después de 18 años de estar trabajando, es despedida sin justa causa con una indemnización. Ella tiene un hijo que tiene una discapacidad como es un autismo.
si bien tiene su esposo y los ingresos de su esposo son de 4 millones de pesos mensuales, quien devengaba toda la seguridad social de su hijo en estado de condición especial era ella. Solicitó la pensión anticipada de vejez por esa situación. Colpensiones se la negó en primera y segunda instancia a pesar de los recursos. Pregunta si aquí funciona la estabilidad laboral reforzada. Ella considera que de acuerdo a las directrices de la Corte Constitucional y muy a pesar que tiene su esposo, es una madre cabeza de familia. Bueno, ese tema sería un tanto discutible. No, ella tendría derecho, pero ya por la vía ordinaria, a reclamar, pero no ya como estabilidad laboral reforzada, sino en uno de los aspectos de la ley de la seguridad social, sí la cobija ella para el aspecto pensional, sí la cobijaría, pero no porque el estado de discapacidad no lo genera ella de manera directa, sino su hijo, pero sí tiene una protección en el aspecto de la seguridad social por la condición en el estado de discapacidad que se encuentra el hijo. Hablemos un poco, doctor, de esos requisitos que se establecen en esas dos jurisprudencias que acaba de mencionar, como es esa unificada, ambas del año 2007 y esa 17. de tutela 2017, y la T también del 2017, donde precisamente habla sobre la estabilidad laboral reforzada. Pero sabemos que generalmente la Corte establece una lista de chequeos para que se aplique este tipo de sentencias. ¿Cuáles son esos requisitos? No, ya eso está descantado, doctora. Importante claro esa sí. pregunta. La pregunta es precisamente porque generalmente todas estas jurisprudencias establecen unos requisitos para poder aplicar a lo que es la ratio decidendi. Claro. Esta jurisprudencia como tal establece novedades al respecto, es general, aplica efectos erga omnes para todas las personas. Para todas las personas. Esas condiciones. Para todas las personas, sí. Importante esa acotación, doctora. ¿Qué ocurre? En el denominado choque de trenes que se generaba anteriormente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, tenía una ponencia reiterativa. Y era que para usted ir a solicitar judicialmente el amparo constitucional de la estabilidad laboral reforzada, tenía que ir con una calificación de pérdida de la capacidad laboral del 25%, moderada. Perfecto. Y con eso se negaron una cantidad de derechos. La Corte Constitucional nunca ha tenido ese concepto. Siempre es sin que sea necesario una valoración, y lo acaba de reiterar una sentencia anterior a esta. No se necesita una calificación previa. Y a partir de esto, y aquí la Corte, en esta sentencia, la T317 del 12 de mayo del 2017, fija los 4 criterios. Es que esté el trabajador en estado de discapacidad, doctora. No se requiere una evaluación médica que diga que la persona tiene un PCL, pérdida de la capacidad laboral superior al 25%. La persona tenía que ir a medicina laboral, tenía que ser calificada, o tenía que ir a las juntas regionales de calificación de invalidez o las juntas nacionales, y que esas juntas le dieran el 25%. Imagínese, doctora, que en un evento que le dieran el 24.5% a la persona le negaban el derecho. Eso es injusto. Afortunadamente, hubo una ponencia, la Corte rectificó, la Sala de Casación Laboral, una ponencia de Luis Gabriel Miranda Huelvas, y esa es la que ha venido tomando la Corte Constitucional y que ahora se refleja en esta sentencia. Ya no se necesita eso. Ya los requisitos son estos: que el trabajador tenga una discapacidad, que el empleador lo conozca. Y si el contrato va a terminar por una de las causales legales, ahora, esto no es óbice para que se entienda que el trabajador es inamovible y que no puede ser tocado. No, para nada. El trabajador puede ser retirado, pero la autorización del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una presunción legal, que es uno de los requisitos, que se presume entonces que ese retiro obedeció al estado de discapacidad del trabajador. Y que la primera es que el trabajador tenga una perturbación de cualquiera de la funcional, psíquica, orgánica. Ya. Segundo, que para despedirlo, la autorización. Tercero, que el empleador tenga conocimiento del hecho. En la mayoría de casos, doctora, los empleadores siempre dicen que no conocían el estado y el trabajador ha estado incapacitado.
pregunta precisamente que me surgía, doctor, son dos preguntas. El famoso desconocimiento del empleado, o sea, sí continúan los requisitos, a pesar de todo esto que usted nos está explicando, sí continúan unos requisitos mínimos y que están de manos del ajenos al trabajador. La pregunta que me surge es, ¿dejó la Corte clara en estas sentencias que usted manifiesta acá, que tenga una discapacidad, esa discapacidad tiene que ser temporal, permanente? ¿Qué dijo la Corte al respecto? No, nada, porque bueno, ya eso, ya, de discapacidad. Ya eliminó la moderada. Sí, discapacidad. No discapacidad, sino discapacidad, claro. Doctora, la moderada, ya eso se eliminó. Porque, como lo notamos anteriormente, usted para ir a reclamar esos derechos tenía que ir con una pérdida por medicina laboral de la entidad o de la Junta del 25%. Si usted no tenía el 25%, doctora, nada que hacer ahí. Pero ya la Corte dijo que no, sino un estado de discapacidad, porque está del 7, del 25 y del 50. Es la leve, la moderada y la superior, que es la que genera el derecho a la pensión por invalidez. Pero no, ya esto fue totalmente, afortunadamente, fue reevaluado y ya no es necesario para que una persona exija su reconocimiento constitucional de la protección a la estabilidad laboral reforzada por el Foro de Salud. Ahora, lo que el trabajador debe hacer es notificar a su empleador que estoy amparado por el Fuero de Salud, mandarle una comunicación, estoy amparado por el Fuero de Salud, y yo no puedo ser despedido en ningún momento, salvo que lo autorice el inspector del trabajo con sus requisitos, un trámite administrativo ante la oficina del trabajo que generaría posteriormente, eso no lo hemos dicho, de las resoluciones que dicta el Ministerio de Trabajo, acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa a pedir la nulidad y restablecimiento del derecho. O sea, pero es un trámite bastante dispendioso y largo. Entonces, eso es lo que, más o menos, pero no la sentencia. Ya los requisitos... ¿Fue constitucional con esta sentencia? Sí, señor, totalmente. Bajo los argumentos de la Corte. Claro. Y protección total del trabajador. Ya, entonces, no, lo que yo dije ahorita, doctora, el 24.5 iba al trabajador, no, su derecho. No, yo, usted no tiene el 25, nada, su derecho, y muchos, tengo bastantes sentencias acá de operadores penales del circuito sobre este tema que negaron los derechos por esa simple circunstancia. Doctor, si bien en este sentido se advierte que la estabilidad laboral reforzada es predicable a todo tipo de contrato, en cuanto a los sujetos de protección general, o la Corte establece algunos específicos, como se establece en alguna sentencia, mujeres en estado de gestación, directivos de sindicatos, general, con discapacidad, ¿es general? General, doctora, porque entonces violaría el derecho a la igualdad. Sí, precisamente por eso lo pregunto, porque es importante aclarar ante todas las personas que nos escuchan que si bien es un derecho que se predica de todo contrato, como bien acabamos de afirmar con esta sentencia, ya no solamente contrato laboral, sino todo prestación de servicio, es general para todo tipo de personas, directa o indirectamente de un contrato de trabajo o de una relación laboral. De una relación laboral o de una relación contractual civil como es prestación de servicio, doctora. Ahí la Corte la extendió favorablemente. Y si pasa el proyecto de la doctora López en el Senado, bueno, pero entre otras cosas tengo mi reparo, porque ¿por qué vamos a agotar un trámite, una iniciativa que se diga que el contrato de prestación de servicios desaparece y que sea laboral? ¿Por qué? Porque ahí estamos, la primacía de la realidad, que es otra de la... Ya está clara, entonces, que sean contratos laborales directos y se acaba... Claro, porque es que la jurisprudencia ha venido decantando el tema. ¿Por qué? Porque se disfraza la verdadera relación laboral con los contratos de prestación de servicios. Ahora todo el mundo, y obvio, para no pagar prestaciones sociales, suscribe un contrato de prestación de servicios, pero eso en la práctica no es correcto. Entonces, si va a venir ese proyecto, no, elimínese y que se haga extensivo el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo a toda esa figura y se evitan esos problemas y se regula el tema sobre la materia. Ya para cerrar y para finalizar, se nos acabó desafortunadamente el tiempo, doctor. Artículo 53, seguimos con deuda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros para acelerar precisamente esa deuda que se tiene en cuanto al estatuto del trabajo? Sería fantástico, sería fantástico. Yo creo que sería una buena oportunidad. Totalmente, pero no con proyectos como el contrato de prestación de servicios, doctora, discúlpeme, sino con situaciones. Ahora tenemos una problemática en Colombia
con el tema pensional, doctora. Eso es un desastre aquí en Colombia. Entonces sería este estatuto que se regule ya cuando terminen las situaciones de que le den el aval a la FARC para que sea partido político y todo, y que se acabe ese rollo que es el que le interesa al gobierno, que se tome en cuenta, y nosotros, la sociedad civil, vamos a solicitar que se establezca ese estatuto que está en mora, porque desde el año 91 ha debido adoptarse y nadie le ha metido mano a eso. Son proyectos y leyes que son muy dispersas, pero un estatuto central que cobije todo es magnífico, como lo hay en México, en materia laboral, que es uno de los países que más maneja ese tema. Como nos decía un estudiante de Derecho, la justicia transicional no, aunque parezca contradictorio en su significado, definición o concepto, debe ser permanente en toda legislación. Debe aplicarse siempre un tipo de justicia especial, sobre todo en derechos laborales, doctor. Absolutamente. No, y de todas maneras, porque ahora en el campo más que todo, hay en el desarrollo de esto en derechos humanos, doctora, la parte laboral con el Pacto de San Salvador de 1988, que es un estatuto adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, es fantástico y consagra una cantidad de prerrogativas laborales que son totalmente desconocidas. Y hoy por hoy la Corte Constitucional ha venido, que tiene muy buen recibo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dado unas sentencias importantes, el control de convencionalidad en materia laboral, que es fantástico. Muchas gracias, doctor. Excelente, pues todas estas inquietudes y todas estas novedades de nuestra Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada que predica nuestra Constitución política. En el fuero de salud especialmente. Bueno. Bien, les recordamos que pueden contactarnos en el correo cuac.edu.co, en el enlace virtual consultorio jurídico virtual @uac.edu.co y a través de la línea telefónica 367-1212, línea directa del consultorio jurídico. Nos volvemos a encontrar en el día de mañana con una nueva emisión en el horario de 8:30 a 9 de la mañana. Estuvimos con ustedes, Rosa Gutiérrez Vargas en la moderación, Clara Bermúdez Mejía en la coordinación, Junior Navas en la parte técnica y quienes habla Víctor González Lano. Buen día para todos. Gracias.